Estás escuchando EDB Radio. Estás escuchando EDB Radio. Bueno, y acá estamos compartiendo una charla entre amigos, pero en la cual se ha generado un tema interesante que queremos, compartir a través de la radio, de EDB Radio, que es donde estás sintonizando en este momento. Y el tema del cual estamos hablando y que nos interesa compartir es respecto a cómo manejarnos con la ansiedad en estos tiempos de pandemia. Ansiedad que, llega a nuestra vida o se manifiesta de una manera mucho más intensa, sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre, donde no sabemos qué es lo que va a suceder, con esta amenaza de una nueva ola de la pandemia y de que todo pueda volver a retroceder o a la situación que se generó el año pasado. Cosas que causan incertidumbre, que causan temor, y todo eso deriva muchas veces en ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad en líneas generales es preocupación y miedo intensos, excesivos, ¿no? Miedos más, porque todos tenemos miedo a diferentes situaciones o temor a lo que pueda llegar a sobrevenir o a llegar a nuestra vida, ¿verdad? Pero la ansiedad se manifiesta con un temor excesivo, más fuerte que lo natural, ¿no? Y se manifiesta ante situaciones cotidianas, ante cosas que en otro momento las manejaríamos, si bien puede ser un problema o una complicación, de una manera normal. Bueno, cuando uno está atravesando un periodo de ansiedad o un momento de ansiedad en su vida, esa dificultad se agiganta, ¿verdad? Se torna mucho más grande y hace que nos sintamos impotentes o que no tenemos fuerzas para afrontarla, y ahí viene el temor, todo eso.
estábamos hablando de algunos temas o de algunas situaciones de la vida cotidiana nuestra, de personas conocidas, y es verdaderamente un tema muy difícil, por eso queremos compartirlo en esta tarde. No sé si alguno tiene alguna opinión al respecto que quiera compartir. Sí, como decías, Eduardo, este tema está continuamente en las charlas de muchos lugares. Yo hace poco lo estábamos charlando con compañeros de trabajo que ya le faltan 5 años para jubilarse y ellos toda la vida pensaron que no iban a tener problema de jubilarse, pero de repente en estos años, con toda la actualidad, con toda la computación y toda la modernización, se le fue haciendo complicado y ahora empezaron a dudar de que faltando 5 o 6 años para jubilarse podrían llegar. Y le empezó a agarrar ansiedad. Claro. El miedo a lo que antes era algo seguro. Uno estaba acostumbrado a una vida dentro de ciertos parámetros. Sería más o menos la aplicación así, ¿no? Se le fue de las manos. Trabajo, claro, que en su trabajo, bueno, era de determinada manera, así había sido el trabajo de la persona que uno lo heredó, entre comillas, o fue su sucesor, ¿no? Y lo hicimos siempre de una forma, pero ahora, en este tiempo, donde todo ha cambiado tanto y donde la tecnología ha avanzado tanto, las personas mayores muchas veces se sienten que su espacio se va reduciendo, se sienten marginadas, no se pueden adaptar a las nuevas maneras de trabajo, ¿no? A lo que se va implementando, claro. y eso va acotando su rango, ¿no? Sí, es como que se le fue de las manos y viene otra generación donde ya es más práctico, se maneja de otra manera y se encuentran como que pueden llegar a perder el trabajo que ellos pensaron por tanto tiempo que no iba a pasar. ¿Y eso qué genera? Temor, ¿Y sí? inseguridad. Sí. Uno empieza a proyectar, ¿no? A pensar en el futuro de una manera negativa. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si no llega a ser, o a darse de la forma en que yo pienso que se tendría que dar? ¿Y si me quedo sin trabajo y a mi edad? Ahí está el tema. Si me quedo sin trabajo a los 58, a los 60 años, ¿quién me va a tomar? ¿Qué voy a hacer si toda la vida hice esto? Claro. Exactamente. Bueno, y todo eso produce ansiedad. Ansiedad que se traduce después en la vida cotidiana, que se traduce en la relación con la familia, ¿no? Que afecta a nuestro carácter. Lógico. Porque no es que solamente la ansiedad me genera a mí un estado ansioso, por decirlo de alguna forma, sino que repercute en mi carácter, en mi personalidad. Me vuelvo quizás con las personas de mi entorno, con las personas con las que tengo mayor confianza, agresivo o un hasta egoísta, egoísta, porque este compañero me contaba que a través que lo atrapó ese miedo de perder ese trabajo y empezó a ahorrar, empezó a guardar plata por si las dudas, por si perdía el trabajo, por si llegaba a venir eso que ni quería pensarlo. Y bueno, de repente llegó a estar así, de repente a guardar plata, a cuidar, a tener ese miedo de que se le descontrole la economía en su casa. A tener una previsión como para un futuro incierto, claro, digamos, claro. por si llega a pasar algo, ¿no? Pero bueno, no es solamente en el ámbito laboral que se da el tema de la ansiedad. En todas las áreas, porque también la persona o los jóvenes, ¿cuántas personas, ¿no?, que quizás no ven una perspectiva de futuro, que sienten que lo que proyectaron para su vida con toda esta situación y con los problemas económicos, socioeconómicos que estamos viviendo a nivel mundial? No vamos a hablar solamente de nuestro país, sino que lo que sucede en todo el mundo, donde todo es tan cambiante y donde todo es tan fluctuante, bueno, también genera una ansiedad en lo que respecta, porque todos proyectamos una vida. Y sobre todo aquel que está empezando a vivirla, ¿no? El joven, el que está siguiendo, preparándose con una carrera y que de repente esa carrera tiene la incertidumbre de que no saber si en su país o en el lugar donde si va a funcionar lo que estudió por tantos años. Todo eso genera ansiedad. Y la ansiedad se traduce ¿en qué? En lo que hoy vemos también en la calle. Porque hoy es una realidad que cuando yo, por ejemplo, cuando yo era chico, y siempre lo menciono, recuerdo ver
por la mañana o durante el día, personas caminando por la calle cantando o silbando. Era algo muy común, ¿o no? Y sí. Los que tenemos unos años lo recordamos, ¿no? Personas que pasaban cantando, que pasaban silbando hacia su trabajo, hacia su casa, o en los quehaceres cotidianos, haciendo un mandado, lo que fuere. Personas charlando en las esquinas, personas sentadas en la vereda, conversando, vecinos. Hoy, la realidad es que vos te rozás el hombro con una persona y si reaccionás terminás agarrándote a golpes. Todos alterados. Porque te insultan, porque te agreden, porque un cruce en una esquina con un vehículo puede generar hasta la muerte, porque una persona se baja armada. Es tanto el nivel de violencia en el que estamos viviendo. Todo eso producto de la ansiedad. Por eso es tan importante reconocerla y poder tratarla, como decíamos antes. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, temor, puede producir taquicardia, puede producir agitación, puede producir sudoración. Todo eso son síntomas de este mal, ¿no? De la ansiedad, de lo que estamos hablando en este momento. Y es importante poder reconocerlo porque obviamente como en todo problema, el primer paso para solucionarlo es reconocerlo. Y sí. Un alcohólico nunca va a dejar de ser alcohólico si no reconoce que tiene un problema con el alcohol. Ese es el primer paso. Bueno, en este caso también, el que no reconoce que está atravesando por una situación de ansiedad, nunca va a saber cómo tratarlo y puede vivir echándole la culpa a su trabajo, a su jefe, a la sociedad, al presidente, a la economía o a todo su entorno. Pero la realidad es que si no tratamos puntualmente el tema de la ansiedad, vamos a pasarla mal. Y eso es lo que hoy quisiéramos compartir, ¿no? El cómo poder salir de esta situación. Es un tema interesante. Sí, sin lugar a duda. Y aparte que creo que mucha gente que conocemos está pasando este tema. Sí, sí. Muchísima. Y gente, bueno, y hasta nosotros en algún momento podemos estar en alguna situación, ¿no? Que nos genere ese tipo de ansiedad. Obviamente no somos diferentes al resto, no tenemos seguro. por qué hablar desde afuera sobre el tema. Y uno, a veces yo particularmente, a veces me identifico con esta problemática, ¿no? Pero bueno, tenemos esa solución que nosotros conocemos y es la que hoy estamos compartiendo, la que hoy queremos compartir, que es la que nos ayuda, por lo menos en lo particular, a mí, a vos, a los que estamos reunidos acá, y es recurrir a aquel que nos puede traer paz en medio de la tormenta, ¿no? Hay un ejemplo que siempre damos y que compartimos, que bueno, es el de el barco en medio de la tempestad, ¿no? Cuando la tempestad arrecia y cuando la embarcación está en el medio del mar, por más fuerte y segura que sea, está a merced de las condiciones climáticas. Claro. Y puede ser el barco más seguro del mundo, pero si la tormenta es la más fuerte que hubo en la historia, no la va a poder resistir. Bueno, tenemos el caso emblemático del Titanic, el barco preparado para que nunca se hundiera y un iceberg terminó rompiendo la quilla y todo la parte, bueno, no soy marino, ¿no? Pero toda la parte que va bajo el agua, por decir de alguna manera, y lo que era el barco más seguro del mundo, en el primer viaje se terminó hundiendo. Y eso es algo que nos puede suceder en todos los ámbitos de la vida. Entonces, necesitamos tener un capitán experimentado en tormentas. Necesitamos alguien que nos guíe en medio de la tempestad, porque nosotros podemos tener la mejor intención, podemos ser buenas personas, podemos ser excelentes trabajadores, podemos ser excelentes papás, excelentes hijos, podemos tener una vida ordenada y podemos ser personas que verdaderamente hagan todo bien como para que las cosas funcionen. Sí, pero somos limitados. Exactamente. Y estamos siempre a merced de las emociones, de las circunstancias, de lo inesperado, de aquello que no está dentro de nuestros planes, que puede llegar como a cualquier persona, una pérdida, un problema, una pérdida de un ser amado, una pérdida de un puesto de trabajo, bueno, lo que fuere, ¿verdad? Que nos puede terminar perjudicando. Y en esos momentos, cuando la situación escapa a nuestro control, porque lo que nos sucede como personas, ¿qué es? Que todos quisiéramos poder controlar. Nuestra vida sería perfecta si tuviésemos todo controlado de acá hasta el momento de nuestra muerte, ¿no? Sobre todo nosotros los hombres, que nos gusta tener todo, ¿no? Y tener la seguridad de movernos en lugares conocidos, ¿no? Entonces, desde ese lugar quisiéramos conocer y poder manejar toda circunstancia, pero eso es algo que nunca va a suceder. Y cuando lo inesperado llega y cuando no sabemos cómo manejarnos y cuando
la situación escapa a nuestro poder de resolución, ahí es cuando se genera esto. La ansiedad, el temor, la preocupación ante lo incierto, ante el desenlace desconocido, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando necesitamos ayuda. ¿Y la ayuda de dónde viene? Bueno, la ayuda viene de lo alto, la ayuda viene de Dios, y ese es el mensaje que queremos transmitir hoy. ¿Cómo se hace para manejar la ansiedad, sobre todo en tiempos de pandemia? Bueno, poniendo nuestra seguridad en el único que verdaderamente nos puede dar certeza. Nosotros, como personas, estamos acostumbrados a depositar nuestros bienes en un banco, por ejemplo. Bueno, acá no es muy seguro, pero en la generalidad del mundo, digamos, ¿no? Y sabemos que ahí, o se supone que ahí el dinero va a estar seguro, o que puede estar generando más dinero de acuerdo a la inversión que se haga con él. Y bueno, y tenemos esa tranquilidad. Nuestra vida, no hay un lugar donde depositarla y saber que allí estará segura y que va a producir beneficios que no sea en las manos de Dios. Es el único que nos puede garantizar que nuestra vida va a estar segura. Y como decía, o como dice, mejor dicho, en la Biblia, ¿no? Respecto al tema de la ansiedad, hay una palabra específica que dice: echando toda vuestra ansiedad o todas sus ansiedades sobre Él, sobre Cristo, pues Él tiene cuidado de ustedes. Dios en su palabra nos dejó por escrito como garantía escrita, que si nosotros depositamos nuestra ansiedad en Dios, Él se va a ocupar de cuidarnos. Nosotros, ¿cómo lo hacemos eso? Bueno, a través de la oración, de la relación personal, a través de la búsqueda, a través del conocimiento, del crecimiento en ese conocimiento de Dios, ¿verdad? Por eso es tan importante asistir a una iglesia donde se nos instruye, se nos prepare para ese conocimiento y para ese crecimiento. Y ahí aprendemos que si nosotros depositamos nuestras cargas a los pies de Cristo, Él se hace cargo de ese peso. Y eso es algo que ninguna otra organización, por decir de alguna manera, o que ningún profesional de este mundo nos puede garantizar o nos puede brindar. Hacerse cargo de nuestros problemas y sacarnos ese peso de las espaldas. Porque a veces cargamos una mochila tan pesada que no nos podemos enderezar, no podemos caminar por la vida como corresponde o como desearíamos por el peso que cargamos, ¿no? El peso invisible pero real. Y eso es lo que el Señor propone, que se los dejemos a sus pies y Él se hace cargo de ellos. Entonces, Eduardo, sería hablar con Dios y dejarle ese problema que tanto nos agobia en sus manos. Exacto. Y confiar de que ya Él se va a encargar de ese problema y ya no llevamos nosotros ese peso que por tanto tiempo quizás lo estábamos llevando. Claro, porque hay veces que las cosas que no podemos resolver nos terminan aplastando, ¿no? Es tan importante, tan grande el peso que no lo podemos manejar. Y también nos enseña Dios a vivir cada día, que eso también es importante. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos proyectando y generalmente proyectamos negatividad. Si me pasa tal cosa, si me quedo sin trabajo, si me quedo sin dinero, si pierdo la casa, si pierdo la salud, proyectamos negativamente. Y eso no nos permite vivir el presente con libertad. Porque quizás en este momento estamos bien, pero ¿cómo vamos a disfrutar si tenemos temor de lo que pueda suceder mañana? Entonces lo que la Biblia dice es que no nos afanemos anticipadamente o que no permitamos que el afán nos robe el presente. Porque cada día, dice la Biblia, trae su propio afán. Cada día tiene su propia complicación y su propia problemática y no vamos a poder vivir más de un día a la vez. Claro. Esa es una realidad. Entonces ahí está, porque muchos, como yo te contaba, de repente pensaban qué va a pasar de acá 5 años. Claro. Y todavía no vivieron en el día de hoy. Exacto. Y estaban pensando 5 años. Es así. Entonces, por eso, cuando proyectamos, generalmente perdemos. Es una manera en la cual nos auto boicoteamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Proyectando hacia el futuro, nos perdemos de vivir el presente. Por eso, tengamos en cuenta esto que estuvimos compartiendo y que, queremos finalizar de esta manera para no hacerlo muy extenso, ¿no? Que cada día tiene su propio afán, cada día trae sus propias preocupaciones y que no vamos a poder vivir más de un día a la vez. Así que vivamos el día hoy y veamos qué nos deparará el día de mañana. Y mañana afrontaremos los problemas que lleguen, las
derrotas, las victorias, las circunstancias que nos toquen vivir, pero siempre con este pensamiento de poner todas nuestras cargas a los pies de Cristo. Y Él se va a ocupar de que, como Él propone, ¿no?, también en la Biblia, hacer ese intercambio. Dice, porque mi carga es ligera, dice el Señor, ¿no? Y mi yugo, porque Jesús obviamente hablaba con ejemplos de la vida cotidiana de ese tiempo. El yugo es lo que unía a dos bueyes para que araran la tierra, por ejemplo, y era una madera pesada, ¿no? Y el Señor decía, bueno, mi yugo es fácil de llevar, es liviano, no es una carga pesada. Entonces, acérquense a mí, vengan a mí, escúchenme, escuchen mis consejos, sigan mi palabra y la vida se les va a hacer mucho más llevadera, mucho más fácil de sobrellevar, porque lo que yo les propongo no es cargar peso, sino que depositen el peso de su vida en mí. Ese es el consejo y eso es lo que queremos compartir en esta emisión, en esta oportunidad. Así que, bueno, de esa manera nos despedimos y les agradecemos a todos por compartir este tiempo en EDB Radio. Próximamente vamos a estar hablando de algún otro tema de actualidad. Sin lugar a duda. Bueno, los saludo y hasta la próxima. Y también recuerden que pueden suscribirse y compartir, obviamente, para que EDB Radio pueda seguir siendo de ayuda y bueno, estos consejos que estamos compartiendo en el día de hoy también puedan llegar a muchas más personas. Así que muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros.